Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La sala de la Cámara de Diputados aprobó, con el respaldo de parlamentarios de RN y Evópoli, dos partidos de oposición, el proyecto de ley que busca aumentar el salario mínimo de forma progresiva. Así, la idea de legislar contó con 120 votos a favor y 24 en contra, provenientes de parlamentarios de la UDI y la totalidad de los representantes del Partido Republicano. Además de 3 abstenciones, la propuesta establece que el sueldo mínimo subirá a 440.000 desde el 1 de mayo para los trabajadores que tienen entre 18 y 65 años. A partir de septiembre de este año, el monto será de 460.000 pesos. Y en julio de 2024, es decir, el próximo año, ahí alcanzará los 500.000 pesos. Además, el proyecto contempla un subsidio especial para apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país. Vamos con Payot Escobedo, que está en Valparaíso. Payot, buenas noches. Buenas noches, Matías, acá desde la quinta región, en donde se podría decir que desde el punto de vista político está todo pasando. Sí, pues este cónclave, ¿no es cierto?, presidencial con ministros y partidos de gobierno. ¿En qué está eso? Bueno, estamos acá en el Palacio Presidencial, en Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar, puntualmente, en donde el presidente Gabriel Boric ha hecho esta convocatoria tanto a, en este caso, el comité político, hablamos de los ministros de las carteras, ¿cierto? Y también los presidentes de partido, a diferencia del encuentro anterior, el cual se denominó este cónclave, en donde fue más bien un espacio ampliado, con jefes de bancada. Esto es una cosa más bien acotada de la plana mayor, se podría decir, tanto del gobierno como del oficialismo, en donde se van a ver las caras, y eso está ocurriendo en este momento, por primera vez desde la derrota electoral contundente que se registró este día domingo, con la elección de consejeros constituyentes, en este caso, lo que pasó con el Partido Republicano, ese terremoto político, como han sostenido algunos personeros de gobierno, y finalmente es desde ese punto de vista lo importante de este encuentro, que insisto, en la región están pasando varias cosas. En paralelo, en la comuna de Casablanca, en el interior de la región de Valparaíso, también se está desarrollando otro cónclave, en este caso de quienes se erigen como victoriosos de esta elección del Partido Republicano. 2 instancias que se están desarrollando en paralelo. Finalmente acá se ha planificado en definitiva una mesa de trabajo. Se ha dicho que esto tiene más que ver que con recriminaciones, o si se busca moderación, o si se busca radicalidad, mantener todo tal cual. No, esto es una instancia de trabajo en donde se va finalmente a abordar la hoja de ruta de aquí en adelante respecto de 3 puntos esenciales en lo que viene en el debate, Matías. Bien, Payot, claro, no se sabe, son bastante secretas estos cónclaves, por algo se llaman así, no hay trascendidos, no hay... Pero poco a poco la salida probablemente se podrá conversar con uno y otro y sacar una suerte de promedio de las versiones, del ánimo y bueno, y para saber cuáles son las conclusiones, pues, que van a salir de esa... No es el primero, yo te diría que es si no recuerdo, es el tercer cónclave, estos tarde-noche que hacen ahí en Cerro Castillo. Sí, efectivamente. Así sí, que sí, vamos... como yo te decía, la particularidad aquí, más que un cónclave, es un comité político ampliado. Sí. El último cónclave fue el 19 de abril, Mira, que fue una instancia más abierta. Acá finalmente, yo te decía, es la plana mayor, son los máximos liderazgos del oficialismo que están analizando cómo se avanza con un resultado electoral tan complicado y también con la correlación de fuerza en el Congreso. Matías, te quiero hacer una invitación. Revisemos las declaraciones que dieron precisamente los presidentes de partido del oficialismo al llegar a este espacio. Ya. Adelantaron algunas definiciones, revisemos a continuación. Vamos. Todos los partidos tenemos un proceso, nosotros por lo menos tenemos un proceso hecho desde la base hasta a nivel nacional. Acerca de cuáles son los factores que construyeron esta bomba, para decirlo de alguna manera, no es en negativo, sino el tremendo resultado que logró el Partido Republicano y los efectos que tuvo en nuestras propuestas y en nuestras listas.
creo que es bueno también repensar la alianza de gobierno y ver si esta se puede ampliar o no, y ahí yo creo que todas las opciones son posibles. Hay una incorporación de la DC, pero también de organizaciones sociales, movimientos, a lo que significa apoyar y respaldar el programa de gobierno. Creo que es relevante que hagamos una autocrítica, un análisis. Nosotros seguimos como fuerzas progresistas en un 38% de la ciudadanía y tenemos que buscar cómo llegar con nuestras propuestas, con nuestra visión de sociedad, también al resto de los chilenos y chilenas. Yo creo que tenemos que avanzar hacia una sola coalición de gobierno, sobre todo después de los resultados del domingo, del auge de la extrema derecha. Se necesita la mayor unidad de propósito posible de las fuerzas progresistas, y la división claramente no ayuda en la dirección de frenar el auge de la extrema derecha, que yo creo que de verdad es un peligro para la estabilidad de Chile. Y bien ahí, Matías, en estas declaraciones podemos apreciar algunas de las claves de lo que se está conversando. Tú decías, es un espacio hermético, están solamente los líderes del oficialismo y del gobierno exponiendo en este momento, intercambiando puntos de vista, pero acá hay, por así decirlo, 3 puntos en tabla. El primero es qué se hace, y escuchábamos al senador Latorre, qué se hace con la alianza de gobierno, qué se hace con la coalición. Y él es tajante, hay que avanzar en una única coalición, hay que avanzar en un espacio común de diálogo, superar esta idea de las dos almas y consolidar el trabajo. Y esto me da pie para mencionarte el segundo punto. ¿Cómo se amplía la base de apoyo del gobierno? Lo que decía Marco Velarde, presidente del Partido Comunes, que está, uno podría decir, en el Frente Amplio, de los más a la izquierda, planteando la necesidad o la eventualidad de discutir la incorporación de la democracia cristiana dentro del espacio, en este caso, del gobierno. También nos decía fuera de micrófono que esto no implica moderarse necesariamente, sino más bien mantener la hoja de ruta, pero priorizar algunos temas y ver en cuáles pueden coincidir las fuerzas progresistas hasta la democracia cristiana. Y el otro tema también importante que se habla en este caso es cómo seguir avanzando. Lo decía también Paulina Dodanovich, en este caso, hacer una autocrítica, pero al mismo tiempo seguir avanzando, ver de qué manera las ideas del mundo progresista, de la centroizquierda, pueden tener un futuro en Chile con resultados electorales tan adversos. Insisto, son temas de coyuntura, son temas de lo que está pasando en este momento, pero también muy, en este caso, muy cruzados también con lo que fue el resultado del día domingo. Bien, Poirot, muchísimas gracias. Muy buenas noches, atentos a la salida y a las conclusiones. Si es que hay cualquier noticia, naturalmente nos avisa si conectamos. Gracias, Poirot. Buenas noches. Bueno, y otra de las noticias del día, porque fue ayer en la tarde, a última hora de la tarde, donde el gobierno presenta a través del Senado la ley corta de ISAPRES. Esto es para dar cumplimiento, no es la ley, aunque algunos dicen que esta es una ley más de reforma al sistema de salud, pero en concreto es para dar respuesta, o cómo se va a dar respuesta a un fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a devolver los cobros en exceso a sus clientes durante un buen tiempo a partir del cambio de las tablas de factores, que es, si se quiere, más técnico, pero tienen que devolver plata. ¿Y cómo se va a hacer? Para eso el gobierno entrega una ley corta, pero tiene muchos más elementos que vamos a tratar de entender. Para eso saludamos y le damos la bienvenida a Patricio Fernández, ex superintendente superintendente de salud y abogado. Hoy día está académico, hoy día en el ejercicio libre de la profesión, ya no tiene el cargo. Patricio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Se buscaba una fórmula para, ya había un plazo, estaba creo que a 20 días de cumplirse ese plazo, cómo se va a pagar a las personas a las cuales se les cobró de más. Pero parece ser, yo lo he escuchado a los expertos, que es más ambiciosa esta ley corta. Busca también mirar hacia adelante cómo se va a estructurar esta relación de los sistemas de atención pública y privada. ¿Cómo ves tú lo macro primero? Bueno, que hay que ser sincero que nos soluciona esta ley muchos de los problemas que tiene el sistema privado desde ya hace muchos años. Lo que trata es de hacerse cargo del problema que genera este fallo de la Corte Suprema, pero deja latente la multiplicidad de planes, los temas de cobertura, los precios, las redes GES reducidas, y podríamos tener un sinnúmero de problemas que no se solucionan acá.
El gobierno lo que hace acá es tratar de suplir o pensar que frente a una caída del sistema de ISAPRES le busca una solución a las personas que están en ISAPRES hoy día, si es que forzadamente o forzosamente tienen que terminar en FONASA. Lo hace fortaleciendo FONASA y buscando seguros complementarios para quienes vengan a FONASA. Sí, acá también hay que ser sincero, porque no es un fortalecimiento propiamente tal del FONASA, ¿no? Digamos, no se fortalece ni presupuestariamente, ni se fortalece desde el punto de vista de la estructura, no. O sea, acá simplemente lo que hace es dar facultades al FONASA para intermediar la contratación de seguros complementarios. Pero licitaciones a los privados para que ustedes, que son mis, ¿cómo se llaman? No son clientes, mis asegurados FONASA. ¿Beneficiarios? Sí. Mis beneficiarios FONASA, yo les voy a buscar en el mercado una licitación para comprar planes de seguros privados para poder tener coberturas también en prestadores privados, ¿no es así? Correcto, pero acá, primer punto, decir que no es para todos los beneficiarios del FONASA, solamente para quienes estén en los grupos B, C y D, es decir, quienes hoy día pueden acceder a la modalidad de libre elección, por lo tanto, desde ya hay una diferencia con el grupo A que quedaría fuera de esta posibilidad. Los grupos A son indigentes, muchas veces gente de menores recursos. Sí, y también personas que están en trabajos informales, que hay otro tema. Perfecto. Bueno, en relación a eso, lo que hace intermedia estos seguros y quienes lo puedan pagar, porque se van a establecer primas y además se van a hacer convenios con grupos de prestadores, quienes puedan pagar esas primas van a estar asegurados y van a tener una mejor cobertura. El informe financiero, el proyecto de ley señala que el FONASA va a bonificar lo mismo que bonifica para la modalidad de libre elección, lo va a hacer en esta modalidad de cobertura complementaria, no se van a aumentar las coberturas en ese sentido, por lo tanto la solución un poco también va a salir del bolsillo de las personas, porque estas personas que se van de ISAPRE, sea por el motivo que sea, que ya hay una fuga importante porque no pueden pagar los planes, se están yendo al FONASA, de su bolsillo van a pagar la prima y de su bolsillo van a tener que seguir asumiendo el copago porque no se habla nada de los precios acá. Porque también recordemos que los prestadores van a fijar precios por sus prestaciones que probablemente van a negociar con el FONASA si es que hay interés de... Los prestadores privados, centros médicos, clínicas, en fin. Así es, así es. Entonces ese es un punto que hay que tener claridad también. Por lo tanto, hablar de fortalecimiento es algo relativo. Digamos también que no cambia la normativa de los seguros complementarios que hoy día no están bajo el paraguas de la Superintendencia de Salud, sino que están regulados, ¿cierto? Y fiscalizados por la CMF, que es otro ámbito. Por ser aseguradoras. Claro. Por lo tanto, acá... Si de aprobarse esta ley, el FONASA va a tener que ser muy cuidadoso en la forma como esas bases de licitación van a resguardar los derechos de las personas. Se confirmó que la deuda que tienen las ISAPRES con sus beneficiarios es en torno a los 1.400 millones de dólares. Está dado un peso, pero cálculo acá, tipo cambio de hoy, 1.400 millones de dólares. Esa cifra, las ISAPRES ya dijeron que cuando primero se filtró, si esa es, dijeron, imposible que la paguemos. Y ahí viene todo entonces el temor de algunos especialistas, creo que si tú lo compartes, a que en definitiva el sistema de prestación privada de aseguramiento, o sea, las ISAPRES, pueda colapsar. Tú, por tu experiencia técnica, ¿te parece que hay un riesgo de eso? Sí, absolutamente, eso es así. Porque, a ver, el cálculo que hace la superintendencia es un cálculo retrospectivo que lo toma de abril del 2020 a la fecha de ejecución del fallo, que es el 20 de noviembre del 2022. Luego le suma 6 meses más, que es hasta mayo del 2023. Por lo tanto, es un monto que se acota a ese plazo que va a seguir aumentando en la medida que no se apruebe el proyecto de ley. Y ese monto que lo sitúa en 1.121.615 millones de pesos. 1.000 millones de millones. Claro, que equivale a un 35% de los ingresos del año completo del sistema de ISAPRE, es sin duda un monto imposible de asumir. ¿Y por qué? Porque señala además la ley que una vez que se dicta la regulación correspondiente, se van a ajustar los planes a la nueva tabla. Por lo tanto, habrá una baja, una disminución en los ingresos. Lo estoy diciendo a la ISAPRES que con menos ingresos que los que tienen hoy día van a tener que asumir esta deuda. Que si uno la sitúa así, a simple vista, en 37 meses, que pueden ser lo mismo que calcularon, estamos hablando de 30.000 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, una cifra absolutamente imposible para el sistema de asumir y la única solución, si es que se mantiene eso, es extender casi irrisoriamente el plazo y que las personas obviamente no van a tolerar un plazo de evolución tan extenso. Pero esa es la única solución. Estuve conversando hoy en la tarde con la ministra en la entrevista y la solución es buscar todas las posibilidades porque está en el espíritu del proyecto de ley resguardar la estabilidad financiera de las ISAPRES. No es porque se quiera salvar a las ISAPRES, porque alguien tenga algún interés particular en ellas, sino porque prestan un servicio a 3 millones de personas que están
o que no pueden quedar a la deriva y que tampoco los puede asumir el sector público porque, bueno, las filas que hay ya sabemos. Entonces hay un desequilibrio total del sistema sanitario chileno si es que quebran. ¿Tú ves que puede ser así? Sí, y puede ser aún más grave si en los próximos meses los fallos de la Corte Suprema que están ahí para resolución por materia GES disponen una disminución del precio GES fijado el año pasado por la ISAPRE. O sea, los cálculos que se entregan hoy día pueden aún ser más graves si es que la Corte Suprema nuevamente asume un fallo en términos generales y no respecto a las personas que interpusieron los recursos de protección. Entonces, el tema es realmente complejo. Si la solución pasa por mayor plazo, las personas claramente van a tener que entender que esa devolución puede ser eventual y puede ser en mucho tiempo, una forma también de hacer el ajuste de expectativa respecto a lo que está ocurriendo. Y lo otro es que necesariamente hay que buscar otras herramientas como, por ejemplo, mayor contención de costos, ver cómo está el tema de las licencias médicas. El tema de las licencias médicas es un proyecto de ley que se tiene ya que aprobar, porque más del 30% de los ingresos de la ISAPRE y del FONASA se van al pago de licencias médicas. Ahí tenemos un problema muy, muy complejo de financiamiento. Por lo tanto, esto hay que mirarlo de una forma sistémica y si es que se mantiene esta interpretación, claramente, acá hay que ser sincero, que el sistema está en riesgo. Y lo que está ocurriendo con el proyecto de ley es simplemente postergar los efectos, es decir, puede que los efectos se vean de aquí a el plazo que se establezca como plan de devolución, pero va a ser un problema que va a existir en las administraciones siguientes. ¿Y cómo se soluciona el problema futuro? Porque cuando uno estudia un poco esto es súper técnico, pero se puede entender. Cada plan de ISAPRE está compuesto por una mesa de 3 patas, ¿no es cierto? Que es un plan base, un precio base, más la suma de los factores que da cada miembro de un grupo familiar, el padre, la madre y un hijo, por ejemplo, se multiplica por la tabla, se suma 0,9, 1, 2, 3, más el aporte GES. El fallo de la Corte Suprema indica que cuando con esta nueva tabla a esta familia A le baja el precio, pues bien, que le baje. Pero si es que da, porque se puede dar, que por esta suma de factores, por la distinta conformación de la familia, el precio le sube, la ISAPRE no le puede subir. Entonces, hacia futuro, en el infinito, les sujetan los ingresos y eventualmente le baja los ingresos, le baja otros ingresos. Entonces, ¿cómo puede solventarse a futuro? ¿Cómo puede solucionarse ese problema? O sea, primero decir que el proyecto de ley en ese sentido atrapa absolutamente todo tipo de solución en relación a eso, porque además le contempla la posibilidad al superintendente de fijar el precio GES. Estamos hablando de fijación de precio. Entonces, toda esta estructura que se ha criticado, muchos quienes están en el gobierno hoy día y quienes están en la oposición antes, ¿cierto? Y todos los problemas que todos compartimos que el sistema ISAPRE tiene y que no se quiso avanzar en una reforma, se transparentan hoy día porque en el fondo se ataca la estructura de cómo se financia el sistema. Es decir, cuando se crea este sistema es tal cual, precio base, permitían los factores, claro, existía un proceso inflacionario y crítico que debió reformarse antes, pero acá claramente se termina con esa estructura. Por lo tanto, si se quiere hacer algo y se mantiene esta interpretación, claramente podríamos hablar del fin del sistema de ISAPRE y empezar a pensar en un modelo nuevo, con ingreso de nuevos actores a un sistema privado de salud si es que se quiere mantener y con otras condiciones, como por ejemplo, plan básico garantizado, atención primaria, prevención, fondo de compensación de riesgo. Esas son las cosas que permiten tener un sistema privado que sea sustentable en el tiempo. ¿Qué pasa si las ISAPRES dejan de ser los prestadores que hoy día son, o los aseguradores más bien, que hoy día son, porque no son, los prestadores son los que hacen las atenciones, dejan de ser los aseguradores que hoy son y se ponen aseguradores en otras etapas? Es decir, todos nos vamos a un plan básico, se ha hablado muchas veces, todos con nuestro 7%, y a partir de eso el que pueda o el que quiera compra un seguro y puede ir a esa misma empresa o a muchas más a comprar seguros puntuales, que en muchos países ocurre eso. ¿Qué pasaría en la transición con las personas que están en tratamiento hoy día en sus ISAPRE, que están con, qué sé yo, diálisis, tratamientos de cáncer y tratamientos que son delicados, caros y que no se pueden interrumpir? ¿Cómo se puede hacer una transición? Bueno, primero que todo, tenemos que abrir un poco acá la manera de pensar quizá y también el mismo Poder Ejecutivo dejar de pensar como única solución sobrecargar el sistema público. Es imposible pensar en un seguro único con un sistema único público de salud, por ejemplo, si yo digo que tengo 30 días de ausentismo en promedio en los prestadores públicos. O sea, hoy día necesito los prestadores privados, primera cosa.
por definición. Perdón, 30 días de ausentismo en los prestadores públicos, los hospitales. No, los hospitales. Ese es hoy día el promedio de ausentismo de los funcionarios públicos de salud. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a hablar de un sistema único con prestadores públicos, ¿cierto?, fortalecidos con ese tipo de gestión? ¿Por qué se da eso? Bueno, tema de gestión. Eso es gestión. Eso es gestión. Simplemente, ¿qué está pasando con el reclutamiento? Si voy al análisis de las licencias que más existen en el sistema público, son las licencias cortas, de 1 a 3 días, y de gente joven. Entonces tengo un problema cultural y de cómo estoy viendo el ingreso, etcétera, una serie de cosas que no se hacen. Bueno, ese como dato. Segundo, este tema de del traspaso eventualmente, y pensar que solo el sistema público es una vía, pensemos que hay en FONASA 6 millones de personas se atienden en la modalidad libre elección y 3,5 millones de esas personas solo se atienden en prestadores privados. Por lo tanto, FONASA tiene 15 millones de... que compran, porque sí le compran servicios a prestadores privados, después tiene que pagarlo FONASA. 60% en prestadores privados mezclados, y de esos la mitad... La mitad se atiende exclusivamente en prestadores privados. Siendo FONASA en alguna clínica. O sea, no se atienden en ningún hospital, digamos. Por lo tanto, esos son los números que hay que cuidar, en el sentido de que los prestadores privados hay que tratar de mantener eso. Segundo, el tema del ingreso de nuevos actores es absolutamente necesario hoy día en el sistema asegurador. Pero no pensar que solamente un seguro público es esa solución. ¿Qué está pasando en el mundo? Donde hay una mayor inversión pública, donde se crea un seguro único y público, se producen ciertos beneficios, como por ejemplo, baja el gasto de bolsillo, eso es evidente, pero se genera otro problema, que son las listas de espera, que se está viviendo en muchos países del mundo eso, y están proliferando los seguros complementarios. Acá estamos forzando una mezcla de conceptos, que el seguro público tenga relaciones comerciales con seguros complementarios, y no solucionamos el problema de bolsillo de las personas. Y esto, insisto, lo que hay que hacer acá es avanzar en un sistema de seguridad mixto, que es el que parece que predomina en Chile, que es el que la mayoría de los chilenos quiere mantener, pero que sea sustentable en el tiempo. Si estas ESAPRES que están hoy día y que no van a poder soportar un reintegro, una devolución, ya hay que asumir que eso va a ocurrir y hay que tomar los resguardos para que no sea una caída masiva. Las personas que están en tratamiento hoy día, hay que resguardar los traspasos de cartera, hay que resguardar los tratamientos, su continuidad. Sí. Pero el problema, ¿cuál va a ser, Matías? Que si se plantea que en 36 meses este sistema termina, ¿qué va a pasar en el tiempo intermedio? Si ya estamos viendo tasas de rechazo de licencias médicas históricas, estamos viendo plazos de reembolso históricos, términos de convenio, por lo tanto, ahí vamos a necesitar un fiscalizador muy fuerte, muy potente, porque claramente le estoy diciendo a estos señores, usted no va a poder tener utilidades, no va a poder seguir existiendo por 3 años, y eso hay que asumirlo. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, en uno de los temas más peleagudos por la magnitud, por el tamaño del problema que se está tratando de abordar con esta ley, y porque lo que se está tratando, cuando se habla de Transantiago, por ejemplo, que es una comparación que muchos hacen, es un tema delicado, por supuesto, porque es el transporte público de las personas, pero en este otro caso se está hablando de la salud de las personas, y podemos entender que es más grave, más delicado aún. Por eso la ley requiere una pronta discusión y soluciones. Patricio, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos, espérenos. Usted sabe que estamos en la zona de la Araucanía de nuestro país porque le habíamos quitado un poco del ojo, vamos a ser honestos, ¿no es cierto? Porque la emergencia, por decirlo de algún modo, se centró en el último tiempo en el extremo norte de nuestro país, en la zona limítrofe, y toda la crisis migratoria. Y además, como la Araucanía está con ya casi un año, va a cumplirse un año desde el estado de excepción, hay cierto control, ha bajado, todas las autoridades lo han dicho, han bajado los ataques. Pero nos llamó la atención que en los últimos días, y de manera aparentemente se está investigando, aparentemente no aislada, se han producido varios hechos puntuales, si se quiere, pero se está buscando su eventual conexión. Entiendo que la investigación indica que en algunos de estos hechos se ha detectado el uso de la misma arma o de mismas armas, entonces podría haber conexión. Una toma de un rehén en una cárcel en la zona de la Araucanía, el día de 3 rehenes, pero en el día de visita, el día que era la elección, y como no se permitían visitas, entonces un gendarme lo tomaron, a 3 gendarmes lo tomaron, a la casa de la familia Urban, baleada,
queman algunas maquinarias y hay algunos asuntos que hacen que el gobierno propiamente diga que, bueno, entonces tiene que aumentar la dotación policial, aumentar la atención en esa zona porque aparentemente hay una suerte de rebrote o no. Miguel Mellado, diputado de la zona de RN, buenas noches y gracias por estar aquí. Hola Matías, gusto saludarte y a todos los telespectadores. Bueno, es el gobierno el que ha hablado de esta alerta roja, ¿no es cierto? Es el gobierno el que estima que es necesario hacer este llamado. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? A ver, yo creo que el gobierno le llamó la atención que hayan disparado a un consejero electo y casi lo hayan asesinado. Él tiene vidrios blindados, Titín Urban, en su casa y le traspasaron ese vidrio y él estaba en el living, tuvieron que agacharse, ¿cierto? Él con su hijo, su señora, agacharse para no ser tomado por las armas, digamos. Perdón, en la Araucanía hay casas con vidrios blindados. Eso es lo que tiene Titín Urban, no es primera vez. Mira, esta noche, recién, hace una hora atrás, le dispararon a la casa de Juan de Dios Fuente. 300 veces. Es muy cerca de esa zona. Es cerca de esa zona, con protección policial. Le dispararon a Carabineros. ¿No? La vez anterior quemaron un vehículo. Bueno, ahora le va a tocar a los Bayer. Los Bayer le quemaron un vehículo, le disparan. O sea, son la comisaría de Ercilla, la balean a cada rato. Oye, entonces, si eso pasa ahí, ¿cómo no toman, cierto, precaución de que van a ser las mismas casas que siempre los balean? Entonces, tú dices, bueno, ahora el gobierno le llama atención. Se lo hemos dicho, no sé, no falta decírselo en inglés, en chino mandarín, no sé, en algo para decir que hay terrorismo en la Araucanía y hay que ir a buscar a esta gente. Existe un listado que tiene inteligencia, identificado quiénes son, pero no los van a buscar porque no dan la orden política para este tema. Pero tiene que ver con que no están las pruebas suficientes para poder seguirle, abrirles un proceso. Sí, pero porque voluntad Matías, política, cuando uno ve que el gobierno recibe al señor Urban hoy día, en La Moneda, que establece la alerta roja. Es decir, el gobierno no está mirando para otro lado. Pero está atrasado, pues, Matías. Pero ¿tiene que morir alguien entonces para que efectivamente lleven 2 helicópteros? ¿Tiene que intentar morir alguien para colocar una alerta roja y que salga un 50%? O sea, si efectivamente ven que en Temucuicui sale gente alrededor a dispararle, bueno, taponenlo. Si no quieren ir a entrar a Temucuicui porque pueden haber bajas, bueno, taponen la salida. O sea, hay un tema de lógica. Los mismos agricultores te dicen. Yo hablaba con Juan de Dios Fuentes recién, antes de entrar al programa. O sea, la verdad es que es algo que no se entiende. ¿Cómo no actúan antes si se sabe que estos tres... ¿Cómo está actuando hoy día las fuerzas de orden en esa zona y qué más podrían hacer? Mira, están restringidos por el decreto para las rutas, ¿cierto? Y la protección de las personas. Pero tú ves, cuando vas por tierra, nosotros nos fuimos por tierra en semana distrital, pasamos desde Coyipulli a las 11 de la noche, tomamos la hora, había una patrulla de carabineros a la bajada antes del puente de Ercilla, y después había un camión de militares y al lado una patrulla de carabineros en el peaje de Púa. Y después otro camión con otro... Púa allá en la carretera. Púa en la carretera, en el peaje de Púa. Yeah. Y después, en la entrada de Temuco, en el peaje chico de la entrada de Temuco, otro camión de militares con otra... ¿Tú crees que los que van a ir a incendiar van a pasar por la ruta? ¿Tú crees que van a pasar por ahí? O sea, yo te digo que... y además, ¿por qué razón están juntos? Porque está mal hecho el decreto. La ley Naim Retamal, que nosotros sacamos, a pesar de que el gobierno no quería, te permite que Carabineros y las Fuerzas Armadas puedan patrullar juntos, puedan retener, puedan ver vehículos, ¿cierto? Y puedan usar las armas en separado. Entonces, dispersemos las fuerzas para que haya más fuerzas, para que haya más patrullaje. Pero en los caminos donde se sabe, entre Curacautín y Victoria, ¿no? Está la Temulemu Chico. Esa comunidad realmente... los ataques que hay es a diario en ese sector. Entonces tú dices, si se sabe dónde están, ¿por qué no nos anticipamos a estos temas? Diputado Mellado, pero si uno mira el último tiempo, el último año, aparte de las víctimas directas, ¿quién ha pagado los mayores costos por la crisis de seguridad? Es el gobierno. Uno mira los estudios, las encuestas, la opinión pública. Por lo tanto, el gobierno debe tener el interés y el incentivo en hacerlo. De hecho, ha pedido
prórrogas ya no sé cuántas van. Un año. Un año completo, sí, porque no sé cuántas prórrogas son. Por lo tanto, el gobierno, por lo visto, ha hecho acciones. Le convendría incluso políticamente tomar acciones. Por lo tanto, no veo que sea un problema de voluntad. A lo mejor... Es un problema de voluntad cuando tú lo haces sin convicción, lo haces por cumplir. Distinto de hacerlo por voluntad, con fuerza, con fortaleza. ¿Sabes por qué? Acuérdate que cuando entró el gobierno, Boric dijo, vamos a hacer diálogo, y fue la ministra Siche a Temuco-Icuy, ¿cierto? Porque eran amigos de ellos, porque Boric colocó un letrero, territorio, ¿cierto?, que estaba liberado. Entonces, creían que eran amigos de ellos, lo recibieron con armas de fuego. Bueno, nunca entraron. Ya, nunca pero cambió, pero esa política cambió después, radicalmente. Después, incluso con la crítica a los sectores más duros. Él le dejó libre porque el presidente Piñera lo dejó con estado de excepción. Después dejaron el estado de excepción libre y subió una enormidad los atentados. Pero se retomó el estado de excepción. Volvió el estado de excepción. A contrapelo, porque acuérdate que le colocaron que no era la protección de las personas, era un estado de excepción para las carreteras. Era como si los militares eran espantapájaros que iban a estar en la carretera, ¿cierto? Que ahí sucedían los hechos. Bueno, resulta que después llegó la ministra Toá y cambió, le colocó coma y la vida de las personas. Pero tenían que andar los militares junto con carabineros. Y llegó un general, ¿cierto?, Castillo, que se relacionaba con agricultores, que se hizo el plan cosecha, ¿cierto?, y que anduvo bastante mejor la relación. Entonces, aquí hay un tema pero no se fue a la raíz, no se fue al fondo del tema, no se dejó realmente que los militares tomaran el poder. Por eso estamos pidiendo ahora un estado de sitio, para que los militares realmente tomen el poder, ¿cierto?, para distribuir las fuerzas, como ellos lo requieran, no como el gobierno lo quiere. Y ahí tiene la parte de convicción que yo te digo. Cuando yo quiero algo por cumplir, lo coloco por cumplir. Ustedes están pidiendo que aumente la presión de los estados de excepción a un estado de sitio en toda la Araucanía. Pero fíjate tú, te doy el siguiente caso. Cuando hubieron los incendios intencionales en la Araucanía, fueron intencionales la gran mayoría, ¿qué pasó? Colocaron toque de queda, disminuyeron los incendios. De inmediato. Entonces, aquí hay un efecto causa. Si efectivamente, ¿cierto?, se fueron una relación, si la gente en la Araucanía tiene un toque de queda autoimpuesto, oscurece y tiene un toque de queda, ¿no? En las ciudades tú ves el comercio, se viene abajo. Tuve reunión la semana distrital con la Federación de Comercio Detallistas de la región de la Araucanía. Ellos están preocupados, porque realmente tienen que encerrar, además de la delincuencia en la zona urbana, ¿cierto?, el terrorismo en la zona rural. Anda a preguntar tú. Un diputado decía el otro día que no se iba a Curacautín cuando oscurecía. No se iba él. Y eso que tenía que ir con personas. La gente ya no circula en las noches por las carreteras. ¿Estado de sitio para toda la región, diputado? Para la parte donde está más, la parte de la macrozona donde está con estado de excepción necesita una mayor fuerza, ¿eh? Y que las Fuerzas Armadas efectivamente le suelten las manos para que ellos hagan la estrategia, no el gobierno la estrategia. De que le suelten las manos. Muchas personas, y se lo he escuchado dirigentes de su partido, que han estado en cargos en gobiernos anteriores, donde dicen que puede ser un peligro por preparación, que las Fuerzas Armadas tomen el control del orden público, porque están preparados para otra cosa. Usted lo habrá escuchado como yo, ¿no? Sí, pero Matías, ya no, ¿Eso no es así? Ya no es orden público. Le disparan a camioneros. Mira, el otro día, 2 camioneros a gente municipal. Estaban construyendo una casa para una comunidad, le dispararon y hirieron a personas de la municipalidad. O sea, además que no tienen perdón de Dios, yo creo que la única manera de atacar, o sea, de repeler a esta gente es atacándolos a ellos. Lamentablemente... ¿Cuál es la acción a su juicio del delegado presidencial, que uno lo ve bastante activo? Sí, pero depende de Santiago. Pero ¿usted ve que él entiende el problema de fondo y tiene voluntad? Él tiene voluntad, tiene intención, ¿cierto? Pero está en el área chica, digamos, no dirige el partido completo. Entonces, porque lo dirigen de Santiago, la ministra, el subsecretario, ahí está, y el presidente arriba, digamos, en general. O sea, si efectivamente hubiera un diseño que se va a terminar con los atentados terroristas, se va a anticipar estos hechos, se le va a colocar inteligencia, se le va a colocar tecnología, ¿cierto? ¿Por qué recién ahora llevaron 2 helicópteros? ¡Ahora! ¿Cuál es la situación del diputado Mellado en las cárceles? Porque lo que vimos el domingo fue un hecho tremendo, bien delicado. Tremendo. Pudo haber sido... Tremendo. Primero, ¿por qué les permiten andar con chuecas?
que se juega palín para eso, dentro de las cárceles, porque lo usan como un elemento, ¿cierto? Como un elemento de arma, no como un elemento de juego. Se toman como rehenes a 3 gendarmes, ¿cierto? Le hacen y le dicen lo que quieren. Acuérdate que en la misma cárcel de Angol, Víctor Queipool, ¿cierto? Amenazó al alcaide para trasladar a otras personas y el alcaide tuvo que firmar y después lo trasladaron a otro lado, ¿cierto? Lo autorizaron que hicieran eso. Entonces, al final hacen lo que quieren. Y por eso ahora, como los trasladaron a distintas cárceles de distintas partes del país, entonces las personas que están afuera, ¿cierto? Digamos los soldados, ¿cierto? Son los que en estos momentos están haciendo daño a otros chilenos para decir de que no estaban de acuerdo con el traslado de estos ¿Coincide, diputado Mellado, en que desde que está este estado de excepción constitucional y desde que se aprobó, por ejemplo, la ley de robo de madera, en esa materia se han dado mejores, se han logrado buenos resultados? Lo decía, si es mi proyecto. ¿Pero ha dado buenos resultados? Yo del proyecto, y le quiero decir al presidente Boric que se acuerde cuando en la Comisión de Constitución presenté el proyecto, él poco menos me tapó no insultos, pero con mucha fuerza decía que esto era para ir en contra de las comunidades mapuches. Y yo le decía, esto es en contra de la industria del robo de la madera. Y efectivamente había una industria del robo de la madera. Pero el gobierno final Ha disminuido. Pero si ni siquiera él ¿cómo se llama? Lo promulgó Carolina Toa. Y el punto... ¿Por voluntad? Yo creo que no quiso decir de que él estaba promulgando una ley que no le gustaba, porque nunca le gustó. ¿Y cómo han sido los resultados? Muy buenos, pero falta el reglamento. Y ahí te doy la voluntad. El reglamento debería salir en enero. ¿Para qué? Para el tema de la tecnología, para ver la trazabilidad de los bosques, para ver la cantidad de camiones, de dónde sale el camión, la georreferenciación, etcétera. Y eso está, las empresas forestales lo tienen, se lo pasaban gratuitamente al gobierno para que lo utilizara mientras tanto, porque por eso no hay voluntad. O sea, sigue en menor cantidad porque la Fiscalía hace un buen trabajo aquí, toma a estos camiones, ¿cierto? Que van con madera, o los que están robando madera en bosques de 2.000 hectáreas están al centro, tienen una cantidad de recursos Entiendo que hay faenas armadas. Faenas enteras, tienen que tener, según los fiscales, alrededor de 1.000 a 2.000 millones de pesos en maquinaria para la faena, ¿cierto? Y ahí ellos empiezan a sacar el robo de la madera. Eso ha disminuido porque se decomisa, según la ley, se decomisa, ¿cierto? Y no se devuelve nunca más. O sea, pierden todo ese capital y además van a prisión preventiva. Y ahí hay un tema que ha disminuido fuertemente. Todavía siguen algunos, pero ya son mucho menores que lo que había. Ahora esperamos que la ley de usurpación, que no le gustó tampoco al gobierno, que salió del Senado, pasó a la Cámara de Diputados, y realmente la usurpación de la cantidad de predios. ¿Cuántos? ¿1.000 escuché o Casi leí? 1.000. Casi 1.000. La cifra usurpados. negra porque el gobierno reconoce como 200. ¿no? Pero son como 1.000, según lo que nos han dicho los agricultores. Estuvimos con la multigremial hace poco, y la verdad es que eso es también otro cáncer, que no puede ser. Y lo peor, están pagando contribuciones. ¿Y sabes lo que pasó? Impuesto Interno dijo... Los dueños originales. Los dueños originales, ¿ya? Hay casos de chiquilla Carrut, que estuvo incluso en huelga de hambre, que le iban a rematar el campo que lo tenía tomado porque no pagaba contribuciones. Murió su marido esperando que le devolvieran el campo. Ahí sigue tomado. ¿Ya? Entonces, yo te diría que aquí hay un tema que hay que tomar decisiones fuertes y rápidas, porque si no esto va a terminar en que va a haber un agricultor o un contratista forestal o un político que va a ser asesinado. Ojalá no ocurra nada de eso. Miguel Mellado, diputado de RN, por la región de la Araucanía, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, gusto de Esté saludar. muy bien. Y protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Pausa y volvemos en un segundito aquí en Vía Pública. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenido.